La profecía, el talón de Aquiles de la Iglesia Católica. Es interesante cómo la Iglesia, que dice ser la Iglesia de Dios y especialmente que dice ser infalible en aspecto doctrinal, considere que la profecía no tiene un gran peso en la verdad de Dios, en la verdad revelada. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la profecía con la Iglesia Católica, vamos a encontrar que no se compromete con ninguna interpretación profética. Puede ser una cosa, puede ser otra, puede estar en el pasado, puede estar en el futuro y sencillamente no tienen una explicación para la mayoría de los eventos proféticos que están claramente delineados en la palabra de Dios. Claro, para algunos sí tienen una posición, la de Antíoco Epífanes allá con el cuerno pequeño, pero en su mayoría no tienen una posición, puede ser una cosa, puede ser la otra. ¿Y por qué es esto? Pues justamente porque si tuvieran una posición se les podría desbaratar con toda la argumentación sólida de la misma palabra de Dios y de la historia. ¿Ya? Entonces prefieren decir que no saben, que puede ser esto, puede ser aquello otro. La de Antíoco Epífanes con el cuerno pequeño, obviamente que tampoco cumple para nada. En su momento presentaré una serie para eso, pero el cuerno pequeño es la misma Iglesia Católica. Hoy vamos a ver la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero antes quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué peso le da la palabra de Dios a la profecía. Segunda de Pedro, ya, primer papa según la Iglesia Católica, así que debe tener mucho peso las palabras de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo es la palabra profética? Es más segura. Esto ya es interesante. A la cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué maravilloso! La palabra profética dicha por Pedro es la palabra más segura y hacéis bien en estar atentos. Qué interesante que la Iglesia Católica le da toda su importancia a sus tradiciones, a sus dogmas, que para ser sostenidos tiene que ser a través, con la ayuda de la tradición. No pueden sostenerlo solo con la Biblia. Pero no le dan importancia a estar atentos a la palabra profética. La palabra profética es más segura. Brevemente les diré lo siguiente. Los judíos hicieron lo mismo. Cada día me parece más parecida a la Iglesia Católica a los judíos, aunque desprecian tremendamente a los judíos, pero es una copia que han hecho casi en todo. Los judíos hicieron lo mismo. Los judíos hicieron que la profecía se subordinara a sus tradiciones y por eso se les cumplió la profecía y ellos mismos mataron al Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? Porque subordinaron la profecía a sus tradiciones. En su momento, cuando recibieron la profecía, entendían que Isaías 53 era profecía mesiánica. Pero luego, con sus tradiciones, empezaron a presentar una cantidad de cosas que no eran sostenibles con la palabra de Dios y no quisieron aceptar Isaías 53 como profecía mesiánica. Como tal, cumplieron Isaías 53 matando al Mesías. Eso mismo es lo que hace la Iglesia Católica, subordinar la profecía a sus dogmas. Y el apóstol Pedro nos está dando el principio correcto. La palabra profética es más segura. ¿Tú quieres tener la verdad? Haz que la doctrina de la palabra de Dios esté guiada por la profecía. Si la doctrina está guiada por la profecía, va por un buen camino. Pero si quieres someter la profecía a la doctrina, estás completamente perdido. Dicho esto, entramos de paso de una vez de lleno, diría, a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 es una profecía muy preciosa.
Claro que no para la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice, solo vamos a ver los 2 primeros versículos. Luego presentaré un tema sobre los otros. Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí me sirve decir una cosa, que la Iglesia Católica admite varias de los símbolos proféticos, admite la misma interpretación que nosotros tenemos. ¿Y por qué los admite? Porque la Biblia es súper clara y negarlo ya sería caer en suicidio intelectual. Entonces la Iglesia Católica admite aquí que el mar pues se refiere a las naciones, al mundo, a las multitudes, ¿ya? Y entonces esa bestia sale allí del mar. También la Iglesia Católica admite que una bestia se refiere a un imperio. Ya en profecía ella admite que una bestia es un imperio. Lo que nunca va a decir es a qué imperio se está refiriendo, siempre y cuando sea al imperio papal. Cuando es a otro imperio, bien lo identifica. Cuando es a Babilonia, lo identifica. Cuando es a Medo-Persia, lo identifica. Cuando es a Grecia, lo identifica. E incluso cuando es a Roma imperial, también lo identifica. Donde no sabe, no entiende, no ve, no escucha, es cuando es a Roma papal. Allí no identifica nada. Y allí dice que eso no interesa. Pues bien, una bestia es un imperio, ¿ya? Entonces del mundo habitado sale un imperio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La Iglesia Católica acepta que las 7 cabezas son 7 reyes, porque así lo dice Apocalipsis 17:10, ¿ya? Así que la Iglesia Católica acepta que el símbolo de las cabezas, aunque también las cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la ramera de Apocalipsis 17, que es Roma, ya la ciudad de los 7 montes, cualquiera que sepa de cultura general lo sabe. Así que tiene doble significación: 7 montes para que identifique el punto geográfico. Pero también son 7 reyes, pero resulta que la palabra reyes en profecía es intercambiable con la palabra reinos. Ahora no voy a entrar a leer mucho, pero quien lo quiera buscar es súper fácil. En Daniel va a encontrar cómo Daniel proféticamente aborda ese tema. Se le revela a Daniel el rey de Persia, hablándole del imperio persa, que después que pase el rey de Persia, vendrá el rey de Grecia, refiriéndose al imperio de Grecia. Es decir, un rey en profecía es intercambiable con un reino, con un imperio. Entonces son 7 reyes que son intercambiables con imperios. Así que aquí nos está diciendo que la bestia tiene 7 cabezas, ¿ya? Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces esto nos va ayudando entre más detalles, más vamos identificando. La bestia tiene 7 cabezas, son 7 imperios. 7 imperios. Esos imperios en profecía no se cuentan desde Egipto como lo hace la Iglesia Católica, para hacer que los imperios lleguen hasta Juan. Porque dice en Apocalipsis 17, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Pues no, señores, no se cuentan hasta Juan. ¿Por qué? Porque hay un principio en profecía. El principio en profecía es que cuando el profeta, la profecía le es transmitida a través de una visión, es decir, una visión es como cuando usted mira una película, ya que va pasando el desarrollo de las cosas, de los eventos. Así es una visión. Tú estás mirando una película, literalmente podríamos decirlo, o el profeta está mirando esa película. Así que el profeta está en el tiempo de la película. Entonces el profeta habla en presente porque él ve la película en presente.
Pero siempre que el profeta mira una película, la película es del futuro. No tendría sentido que Dios revele lo que ya está revelado. Es decir, no voy a revelar el pasado y que el pasado ya está revelado. Voy a revelar el futuro. Ahora, en profecía se puede partir un poco del pasado para darle contexto, pero siempre una profecía tira lejos hacia el futuro, siempre, aunque parta en algunas ocasiones parte del presente y en otras ocasiones parte un poco del pasado para darle línea, ¿ya? Pero el objetivo profético es ir hacia el futuro, ¿ya? Entonces es importante que tomemos esto en consideración. Los 7 reinos no empiezan desde Egipto. Juan dice, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. En Apocalipsis 17, claro está. Esos 5 que han caído, Babilonia, que es el primero, en los libros de Daniel y Apocalipsis es donde está la profecía, y el primer reino en Daniel es Babilonia, dicho por la misma revelación divina. O sea, la misma revelación divina le dijo al profeta, mira, no te vayas a poner como quien dice a sacar conclusiones. No, el primer reino es Babilonia. Entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y el quinto es Roma papal. Así que cuando Juan ve la visión, han caído los primeros 5, ¿ya? Esos 5, ha caído Roma papal. ¿Cuándo cayó Roma papal? Cayó de su poder, porque tenía poder mundial, que ahora mismo aquí lo vamos a ver en esta profecía. Cayó en 1798 cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por el general Berthier por mandato del emperador Napoleón Bonaparte. Allí cayó todo el poderío de Roma papal y entonces para ese tiempo Daniel lo llama el tiempo del fin. Para ese tiempo el libro profético volvería a ser abierto. Daniel recibió la orden de sellar el libro y Daniel quería entender esa profecía y el ángel le repitió, anda Daniel, estas palabras son para el tiempo del fin. ¿Y cuándo era el tiempo del fin? Cuando se cumpliera los años proféticos allí estipulados, cuando terminara los 1260 años de gobierno tiránico del sistema papal, del Quinto Imperio. Allí entonces se abriría nuevamente el libro, se quitaría el sello y ahora se entendería la profecía. ¿Y por qué se entendería? Porque ahora todo era del pasado y con la historia podría verse el cumplimiento exacto. Así que aquí tenemos las 7 cabezas, 5 han caído y entonces podemos ver que en Apocalipsis 13, versículo 1, nos está hablando de 7 cabezas, pero nos está diciendo que tiene 10 cuernos. Eso nos ayuda a identificar cuál es la cabeza que está mencionando o que está en ejercicio para el tiempo de la profecía de Daniel 13, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 10 cuernos que están con coronas. Aquí no dice coronas, sino que en sus cuernos 10 diademas. Resulta que la palabra diadema en griego es la palabra que le da oficialidad a un rey. Es la palabra, es la corona, podríamos decir, es la corona que realmente lo declara como dueño del reino o del imperio, ¿ya? O de un reino. Entonces, estas 7 cabezas no tienen coronas. Los que tienen corona son los 10 cuernos. Esto nos sirve mucho. Porque en Apocalipsis 12 tenemos al mismo personaje con 7 cabezas, ¿ya? Y 10 cuernos, pero las coronas están en las cabezas. ¿Por qué? Porque la función de Apocalipsis 12 es presentar el protagonismo de los 7 imperios. Entonces, las coronas están sobre los imperios. Pero aquí en Apocalipsis 13, las coronas no están sobre las cabezas, sino sobre los cuernos. ¿Por qué? Porque nos está hablando enfáticamente de un periodo,
de un periodo. ¿Cuál periodo? El periodo donde gobernaría el cuerno pequeño, que es el que los 10 cuernos se someten bajo el gobierno del cuerno pequeño, que encontramos en Daniel capítulo 7. Podemos ir por un momento a Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, que es, en este caso aquí es el cuarto reino, que es Roma imperial, de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿ya? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que aquí en Daniel capítulo 7 tenemos que después del cuarto reino se levantan 10 reyes, que son los mismos que derriban al cuarto reino. Las 10 tribus bárbaras se levantaron contra el emperador romano y lo depusieron del trono. Lo depusieron del trono y ahora ellas son las que dominan en el imperio, pero ellas eligieron al cuerno pequeño, que es Roma papal, la que surge de en medio de los cuernos y se hace más grande que los 10 cuernos, como la profecía de Daniel 7. Dice que este cuerno creció más que los otros cuernos y es más, arrancó a 3 de los primeros. Profecía cumplida con tremenda exactitud histórica, porque después que cae Roma imperial, cae por el ataque de las 10 tribus bárbaras y ellas designan al cuerno pequeño, a Roma papal, como el que iba a poner orden en el imperio, el que iba a gobernar con el imperio. Y las tribus bárbaras se sometieron al gobierno de Roma papal y pusieron sus espadas al servicio del Papa. Esto es historia. No como algunos me acusan, no, es que su interpretación, que es una interpretación rara y que no sé qué, tiene una... No, es que no es interpretación, es historia. Son datos bíblicos confirmados con la historia. Le hago un sano reto a cualquier persona. Si usted cree que estoy interpretando mal, presénteme la interpretación correcta. Preséntemela, a ver, ¿dónde me vas a ubicar a esos 10 reinos que pertenecían al cuarto reino? ¿Ya? Y entonces, ahora que ellos nombran al obispo de Roma como el jefe del imperio, entonces en esos momentos ellos se someten y ellos ponen sus espadas al servicio de Roma, y el Papa hablaba y ellos quitaban cabezas. Así de sencillo. El Papa hablaba a quién había que eliminar, a qué persona, a qué grupos de personas o a qué país había que declararle la guerra, y sencillamente ellos iban y hacían el trabajo. La unión del Estado con la religión, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo con los datos solo del primer versículo, estamos viendo muchas cosas históricas que pueden ser confirmadas. Aquí el periodo no puede ser otro, porque podríamos decir, no, pero es que si los cuernos pertenecían al Imperio Romano, entonces la profecía se cumplió con el Imperio Romano. ¿Cómo no, señores? En el Imperio Romano los cuernos no estaban coronados. Qué pena con ustedes. En el Imperio Romano la corona la tenía el emperador de Roma y los reinos eran tribus bárbaras sometidas al imperio. Es más, habían reyes que estaban subordinados al imperio, pero no eran las tribus bárbaras, ¿ya? No eran las tribus bárbaras, no eran 10, no, nada que ver con la profecía. Pero cuando deponen al emperador romano, ahí sí es completamente exacto el número y la forma de gobierno que se establece, que además está reforzada por Daniel, capítulo 2. La mezcla en los pies, que es el quinto imperio, cabeza de oro Babilonia, pechos de plata Medo-Persia, vientre de bronce Grecia, piernas de hierro Roma imperial y los pies barro cocido mezclado con hierro. Iglesia de Dios, pero ahora ya en estado de apostasía, ya no es de Dios, porque el barro cocido es iglesia apóstata que ha blasfemado contra Dios.
y se mezcla con el hierro, que es el Imperio Romano, y los pies tienen también 10 dedos. O sea, la Biblia tiene referencias cruzadas que son las que nos dan la interpretación correcta. Es importantísimo tener esto seguro. A ver, ¿qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Qué interesante. ¿Y cuál es el nombre blasfemo? Ah, bueno. El nombre blasfemo se lo colocó Roma papal. Se autotituló en la primera ocasión en la persona del sumo pontífice romano llamado Gelasio I. Gelasio I, que tuvo un pontificado corto del año 492 al año 496 después de Cristo, justamente en ese tiempo cuando los 10 cuernos estaban activos, ¿ya? Gelasio I entonces se declara vicario de Cristo por primera vez. En la historia ya aparece así como vicario de Cristo, pero en realidad la Iglesia Católica tiene un documento que lo llaman el documento de Constantino, que es un documento que hizo la Iglesia Católica falsificado, que lo usó mintiendo por siglos y siglos, diciendo que Constantino había redactado ese documento para darle gran autoridad al Papa, hasta que mucho más adelante lo desacreditaron completamente, demostrando que el documento usaba palabras que no se usaban en el tiempo de Constantino. No pudiendo sostener la mentira, tuvieron que reconocer que era un documento falsificado. Y en ese documento, Constantino, supuestamente, que no es Constantino, sino la misma Iglesia Católica que hace el documento, declara al Papa vicario Filii Dei, ¿ya? Lo declara así, no vicario de Cristo, sino vicario del Hijo de Dios. Pero como es el título que da el 666 en Apocalipsis 13 al final del capítulo, entonces rápido cambiaron el título y borraron de la historia cuanto pudieron, y ahora es Vicarius Christi, pero se les olvidó borrar el del documento de Constantino, donde se proclama vicario del Hijo de Dios. Número de la bestia, 666. Esto es historia verificable. Siento mucho con el católico sincero que está escuchando esto. Siento mucho porque no es mi propósito ofenderle. Es mi propósito presentarle una verdad para que usted tenga una opción. Cuando usted es engañado y solo ha recibido la mentira, pues usted no tiene más opción. Pero es importante que conozca la verdad por si un caso quiere reconocer, porque como dijo alguien, es 10 veces más fácil engañar a otra persona que después de haber sido engañado, reconocer que lo engañaron. Entonces, es muy difícil que una persona engañada esté abierta a escuchar algo diferente. Pero no es imposible y siempre habrá un porcentaje que preferirá primero palabra de Dios y verificar la historia y no confiar en el hombre, porque está la sentencia, maldito el hombre que confía en el hombre. Ya no es en la iglesia, es en la palabra de Dios. ¿Ya? Y aquí tenemos la historia constatando con tremenda exactitud cada una de estas cosas. Entonces el nombre blasfemo lo lleva sobre una de sus cabezas. Dice sobre sus cabezas, naturalmente, porque las otras cabezas ya son de la historia, pero hay una cabeza que es la que está en actividad. Es la cabeza a la cual le sirven los 10 cuernos que están coronados. Esa única cabeza es Roma papal, ¿ya? Y sobre esa cabeza hay un nombre blasfemo que quiere decir vicario de Cristo o del Hijo de Dios. Cualquiera de las dos sería blasfemo. Se quitaron vicario del Hijo de Dios porque les da el número de la bestia, pero quedan con vicarios Christi que les da nombre blasfemo de todos modos. Cualquiera de los dos es blasfemo. Hoy este señor es el diablo encarnado, pueden decir algunos. Lamento que la gente pueda pensar eso. A mí no me ofende porque
para nada, tengo la plena certeza de parte de la palabra de Dios que no es así, ¿ya? Pero la palabra vicario, búsquela por usted mismo en un diccionario a ver qué encuentra por vicario. El que sustituye, o el que reemplaza, o el que hace las veces de otro. Eso es vicario. No es lo que te dicen. Una cosa es la que ellos creen, los líderes de la alta jerarquía católica creen, y otra cosa es la que le dan a los fieles para engañarlos, para que los fieles lo puedan seguir. Ellos creen que el Papa es el vicario de Cristo, pero a la iglesia le enseñan que vicario es representante. Pues católico sincero, abre los ojos y mira qué es vicario. Vicario es el que sustituye. En otras palabras, sustituye a Cristo, reemplaza a Cristo. Ese es el nombre blasfemo. Ningún otro imperio ha tenido sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque ningún otro imperio ha osado declararse que es el que sustituye a Cristo o el que sustituye al Hijo de Dios o cosa semejante. Se han hecho adorar como divinidades, pero divinidades paganas. Esa es otra cosa. Dios a eso no lo declara un nombre blasfemo. El nombre blasfemo es aquel que quiere usurpar directamente la identidad del Dios de Israel. Ese es el nombre blasfemo, porque ese es el Dios verdadero. Bien, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Oh, cargado de significado todo esto. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí está el leopardo, el oso y el león. ¿Dónde tenemos al leopardo, al oso y al león? En Daniel. El leopardo, Grecia. El oso, Medo-Persia. El león, Babilonia. ¿Y por qué está en sentido contrario a Daniel? Porque Daniel venía de atrás para adelante. Entonces era león, oso, leopardo. Pero Juan está en el futuro. En la visión, él está no en su tiempo, ni siquiera que ya era futuro para Daniel. Juan en la visión está en el tiempo cuando ya ha caído incluso este imperio. Y lo podemos confirmar más adelante avanzando porque todo el capítulo 13, la visión del capítulo 13 termina con la segunda bestia de Apocalipsis, ya de Apocalipsis 13. Entonces va todavía hacia el futuro. Entonces, en la visión, este orden de eventos es primero el leopardo, luego el oso y luego el león, porque está mirando del futuro para el pasado, ¿ya? Y entonces, pero ¿por qué se mencionan estas tres bestias aquí? Estas características de las tres bestias. Porque esas son las referencias cruzadas. Esa es la manera como se interpreta la Biblia. Esa es la forma como Dios da sus mensajes. Esto no está aquí por el azar. Esto está para que el lector sincero busque el contexto de la palabra de Dios y haya el significado. Esto es carácter. Esto le da carácter a la bestia que está describiendo en Apocalipsis 13. Es para darle identificación. La bestia tiene cuerpo ¿de qué? De leopardo. Tiene cuerpo de leopardo. Así que, ¿cuál fue la distinción más importante del leopardo de Grecia? El imperio que conquistó todo el mundo conocido y de una manera veloz. Así que esta bestia de Apocalipsis 13 tiene esa característica. Conquista de todo el mundo conocido. Interesante, conquista del mundo. Tiene esa característica y de manera rápida. ¿Y por qué tiene los pies de oso? Los pies de oso es de Persia, de Medo-Persia. Tiene la potencia, ¿ya? De Medo-Persia, pero no está refiriéndose tanto a la fuerza física. Está refiriéndose a una, porque esto es carácter. Aquí es carácter, es política, ¿ya? Es política. Y entonces, ¿qué distinguió a Medo-Persia? Cuando usted va a las bestias, a las 4 bestias de Daniel, va a encontrar que la bestia, el oso, que representa a Medo-Persia, se le dio una orden, se le dijo, levántate, devora mucha carne,
ya mata mucho. Y el imperio Medo-Persia en la antigüedad fue conocido por hacer unas conquistas muy sangrientas. Mató mucho más gente que el imperio griego, que conquistó más gente. ¿Y cómo se explica eso? Porque no era tan efectivo militarmente como Alejandro Magno. Entonces, cuando se es más efectivo, se mata menos. ¿Por qué se mata menos? Porque los pueblos se iban sometiendo casi que sin dar batalla. Algunos daban batalla y otros sencillamente decidían someterse, ¿no? Usted diga cómo es la cuestión y nosotros vamos aquí a ponernos del lado suyo, no peleemos. Entonces, aunque conquistó más territorio, el imperio griego, el imperio persa mató mucho más gente. Y aquí está el oso dándole carácter a la bestia de Apocalipsis 13. ¿Saben, mis amigos? Y saben, mis católicos sinceros y apreciados, no existe en la historia conocida ningún imperio que haya matado más gente que el imperio de Roma papal. Si le sumáramos las guerras, ni siquiera el imperio romano también, que fue, ni el imperio persa, que fueron imperios muy destructores, ninguno llegó a matar tanta gente como mató Roma imperial en los 1260 años que debía gobernar, y los gobernó con exactitud, profetizados por Daniel y profetizados también por Apocalipsis. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, los historiadores, no los protestantes, los historiadores dicen que mató más gente Roma papal en el tiempo de la Santa Inquisición que las dos guerras mundiales juntas. Es decir, mucho más de 50 millones de personas, solo con los supuestos herejes. Mató más herejes, supuestamente. Aparte de esto, súmele todas las guerras contra los árabes, todas las cruzadas, súmele toda la criminalidad, y es el imperio que ha matado más gente. Así que aquí está el carácter del oso. Pero además tenemos el carácter del león, porque tiene boca de león. Y el león es la autoridad aplastante. ¿Quién es el león? Babilonia. Babilonia, el imperio en su momento más temido, ¿ya? Era un imperio aplastante, un imperio que no toleraba la más mínima insubordinación y no lo toleraba en religión. Ojo con esto. ¿Saben? El león, o sea, Babilonia, fue el imperio que mandó meterle fuego, mandó al fuego a los siervos del Dios Altísimo. ¿Ya? O sea, aquí está describiendo, ojo con esto, católico, no, tú lo puedes confirmar. Puedes decir, ¿qué hizo Nabucodonosor? Los 3 jóvenes hebreos dijeron, no vamos a adorar tu estatua. Y el rey, que dijo, recalienten el horno 7 veces, porque los quiero ver un chicharrón en el momento. Y lo recalentaron y echaron allá a los siervos de Dios. ¿Qué otro imperio ha usado el fuego, de manera especial el fuego, para someter a los supuestos herejes que eran en realidad el pueblo de Dios? Pues Roma papal es el que mejor ha usado esto, el que más lo ha usado. Así que aquí tenemos de características que van dándole identificación. Yo le hago, nuevamente repito, un sano reto al mejor apologeta católico para que me desmienta esto, no con palabras, no con cuentos. Yo estoy usando palabras, naturalmente la forma de comunicarme, pero estoy usando palabras confirmables en la Biblia y en la historia. Verificables, son hechos. Y el hecho destruye todo lo demás, ¿ya? Mis apreciados amigos. Entonces, ¿y qué sigue diciendo? Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ah, interesante, que un detalle adicional. El dragón, el diablo, le da su poder, su trono y grande autoridad. ¿Saben? El obispo de Roma primero se sentó en el trono de Dios, como lo tenemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo, ahora se me olvida si es el capítulo 1, capítulo 2, y el versículo 3 y 4.
Tú lo puedes buscar. Versículo 3 y 4 de Segunda de Tesalonicenses, bien sea el capítulo 1 o el capítulo 2. Y allí nos menciona al hombre de pecado, que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién lo hizo? Gelasio I. Gelasio I se sentó en el trono de Dios declarándose vicario de Cristo y además declarando el poder que tenía el Papa superior a los reyes. Los reyes debían colocar su servicio al servicio del obispo de Roma, por cuanto el servicio del obispo de Roma era el más exaltado. Sin fundamento bíblico, claro está, porque en la palabra de Dios el puesto más exaltado de la religión era el sumo sacerdote levítico de la religión, pero estaba por abajo del rey. La supremacía en la nación era del gobierno civil. Y Dios nunca le dio a la iglesia, a la religión, supremacía sobre el gobierno civil. ¿Ya? Pero Gelasio I estableció eso para que nadie lo fuera a juzgar, porque estaba acusado de graves situaciones pecaminosas, malversación de fondos y adulterios, entre otras cosas. Tenía graves acusaciones y falsificaron también un documento. Ya se inventaron un documento para decir que el obispo no podía ser juzgado por ningún tribunal porque él era superior a todos los demás, a todas las demás autoridades. Él era la autoridad suprema y solo podía ser juzgado por Dios. Entonces, interesante, se sentó en el trono de Dios como Dios. Gelasio I empieza con esto. Pero en el año 538, el dragón le da su trono. ¿Quién le da su trono? El dragón, el imperio de Roma en la persona de Justiniano I. Justiniano I manda a su general Belisario a que acabe con los ostrogodos que están impidiendo de que el Papa realmente pueda tener autoridad, y va Belisario y somete a los ostrogodos, y entonces ahora el Papa se sienta en el trono de Roma. ¿Y por qué es el trono del dragón? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo? Está donde está el trono de Satanás. Ya, es el trono de Satanás. ¿Y por qué es el trono de Satanás? Porque es el lugar donde se estableció el primer templo para adorar al emperador de Roma. Era conocido como el trono de Satanás. ¿Ya? Adoración al emperador. El Papa empezó a reclamar adoración, ¿ya? Y se sentó en lugar del emperador. El emperador de Roma Occidental no volvió. Ahora se convirtió el Papa en el emperador. Entonces, primero se sentó en el trono de Dios, atribuyéndose toda autoridad de la tierra, y luego le dan el trono, el dragón le da su trono, su poder y grande autoridad, porque es allí donde las tribus bárbaras de ahí en adelante van a cumplir todos los dictados de Roma para someter a todo el que se oponga. Mis apreciados amigos, que Dios les bendiga. Estén pendientes de la siguiente entrega porque continuaré. Se haría un video muy largo. Entonces continuaré con la siguiente entrega. Por favor, si va a comentar, le pido un poquito de mesura. Si usted cree que como católico tiene la verdad, ¿por qué insultar? Tienen una costumbre, no todos, pero la inmensa mayoría, de burlarse, de vilipendiar, de ridiculizar, de sin presentar argumentos bíblicos. Cuando se quedan sin palabras frente al tema, entonces hacen todo tipo de ataques, de improperios, y se van a otros temas para desviar la atención. Comenten sobre el tema. Los invito, ¿tiene comentario? Comente sobre el tema. Hágalo demostrando que tiene espíritu cristiano. Le invito a suscribirse al canal y a compartir. Puede ser que no sea de su agrado, pero también usted se puede suscribir. ¿Por qué? Porque al enemigo, si tú me consideras mi enemigo, debes tenerme de cerca y debes mirar para ver si estoy presentando la verdad o estoy presentando el error. Dios te bendiga.